Yali no toca Lilical Tonac. Hoy vamos a hablar de un tonali muy interesante, es Nahui Ejecatl, 4 viento. Un tonali del rumbo del norte del Mictlampa, el color es el blanco. Este tonali inició el 27 de julio al mediodía y concluyó el 28 de julio al mediodía también. Voy un poquito retrasada, ¿verdad? Claro que sí, pero no quiero que quede un hueco en la lectura que hemos venido teniendo de los tonaltín. Así que, bueno, miren, para el mundo maya el tonali cambia cuando el sol alcanza el nadir. Bueno, cerca por ahí dicen de las 6, 7, de las 6 de la tarde, 7 de la noche, empieza a ser el cambio. Bueno, para nosotros, para Caltona, fue al mediodía. Entonces, este vientito en el que me he subido viene un poquito lento. El viento siempre anda de viaje, es el gran sembrador. El viento es ese que se robara a la estrella y la trajera al Tlalticpac, a la tierra, y le considera una vida vegetal, y entonces pues surge el maguey. El viento, Hecat, tiene como característica en las representaciones gráficas que hay en los Amoshtin, como una máscara roja, un pico rojo. Y pues yo digo que este viento pues potencia, eleva el tono de los personajes que se colocan esa máscara. A veces la trae Ejecat, la trae Quetzalcoatl, la trae Quetzalcoatl, y entonces lo nombramos Ejecat Quetzalcoatl, que precisamente en el signo Ejecat, el regente es Quetzalcoatl y lo vemos portando la máscara. Así que podemos decir que este es Ejecat Quetzalcoatl. A veces, Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, se monta la máscara y entonces va ahí muy guerrero protegiendo a su hermano, a Quetzalcoatl. En las láminas cosmogónicas del Borgia lo podemos ver, que trae Quetzalcoatl un bulto sagrado con lo que va a generar una gran creación. Y bueno, recuerden que Quetzalcoatl es el numen que nos muestra a través de todo lo que hay aquí en este espacio-tiempo y de la naturaleza y de la geometría sagrada, cómo funciona todo lo que está aquí. Él es el que nos heredara la cuenta Tonalpowali, esta que vamos siguiendo y que, bueno, para mí es una matriz generadora de realidad. Este Nahui Ejecatl está en una trecena que rige el señor Tlaloc. Aquí donde yo vivo ha llovido bastante. Hoy en la mañana también. A mí me encanta porque me arrulla, el agua me cuenta historias y además, miren, aquí ya es tarde y para mí es una tarde de cafecito. Un cafecito muy sabroso que es de Huatusco, de una familia que se dedica a cultivar su café sin agroquímicos. Y me la estoy tomando aquí, miren, ojalá y ustedes se animen, miren, a probarlo, si gustan una taza de Tlaloc o quieren un poco de este café, pues con gusto yo les doy informes. Recuerden, me pueden mandar un WhatsApp al 272-237-1664. Bueno, pues disfrutando de este café sabroso, de esta lluvia que no ha parado en este sitio, les sigo contando el tonal. Este tonalí tiene en el numeral 4 a Tonatiuh como regente, nuestro sol, el sol de la quinta era, el que va tonando, el que nos llena de energía. Y con él viene un ave pequeñita, que bueno, en los códices, en los amoshti, en los amostin, sí, porque amoshli es el singular y amostin en plural. En los amostin y sobre todo en el Borgia, aparece esta avecita alimentando al sol. Así que hoy nosotros podemos dar nuestra energía, nuestro tona a Tonatiuh a través de nuestras acciones, del gozo que tenemos por la vida. Y bueno, hablando de todo esto, ¿saben quién es el señor de la noche? Xiuhtecutli, el fuego alquímico. Que no nos falte el fuego en nuestro corazón. Que sea esa llama la que potencie todo lo que hagamos el día de hoy. Para esta lectura he hecho una selección de poemas y frases relacionadas con el viento. Khalil Gibran dice: si revelas tus secretos al viento, no culpes a este por revelarlos a los árboles.
Otra poetisa escribe: en tiempo de lluvias, las manos del viento mueven invisibles hilos en el aire que unen las olas, los cabellos y los pensamientos. Te mando un beso con el viento y sé que sientes. Te das la vuelta sin verme, pero yo estaré allí. De Pablo Neruda. Algunas personas están hechas de viento. Te entran por dentro, convierten los pensamientos en una tormenta y apenas se alejan, te falta el aire. Y Rafael Alberti escribe: ven, siéntate conmigo a ver el viento, aunque no estés. Mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Hoy junto a ti siento más vida en mi sangre, más luz dentro del corazón que me sostiene. Es tuya mi canción, en ella estoy y en ese viento que va y viene voy. Y en ese viento siempre me verás. Y algo de la chapaneca hermosa Rosario Castellanos la titula, a este poema lo titula Futuro. El viento no se rompe aunque se parta en ráfagas. Sal hay una y no más, blanca y desmenuzada. Ya verás cómo viene, como en el sorbo el agua, como el mar en la ola, como el fuego en la llama. Ya verás cómo sube, de ser semilla a rama. Ya verás cómo pasa de instante a hora sagrada. Ya está y aún no lo adviertes. Ya mueres y aún te alarmas, porque es tuya, eres tú. Y lo que es más tú, el tuétano, la sangre, la palabra. Bonitas, ¿verdad? Una más. Ejécat. Oh viento nocturno, sigiloso intruso en el rincón profundo del pensamiento. Oh trotador de mundos, nacido del caos confundido y ciego, llegas como inspiración a los poetas. Murmuras, ruges, correteas sacudiendo lo que tocas y cuando frío, eres fantasma metido en los sentidos, rechinar de dientes, tremor de huesos, abismo hacia la muerte. Oh cálido viento del sur, ladrón de la humedad del mar, caricia traviesa, remolino diminuto colado en mi alcoba, hojeas los libros, te enredas en mi cabellera, despiertas mis letras, me devuelves al mito. Juntos en el Mictlán hacemos cantar una vez más la caracola. Oh viento, Nahui Ejecat, arrancando pétalos me has hecho mariposas. Vienes a mí cual serpiente de coral, de pluma roja. Es canto florido, aroma de copal en el sahumador de la bruja. Y bueno, ahora nuestro conjuro. Y dice así: hoy yo mismo soy Nahui Ejecat, el ímpetu que aviva mi fuego interno, el pensamiento como agente creador que me pone en movimiento. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda suscribirte en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Prometo ponerme al corriente ya con la lectura de los Tonaltina, aunque me da mucho gusto que me han escrito personas y me dicen: maestra, ahora no ha aparecido el Tonali, pero estoy muy contento porque verdad que es tal y yo me siento así. Y después cuando escuché lo que dijo, pues creo que ya le estoy comprendiendo a la cuenta Tonalpowali. Miren, yo estoy muy contenta porque mis estudiantes cada vez más se unen a este ejercicio de leer el tonal. Y cuando me los encuentro en la calle ya me saludan: Timota. Bueno, me dicen adiós, Timota. Y me saludan: Piali, Piali. Entonces, pues eso es muy bonito. Creo que hoy estamos en un movimiento eh, continuo y que más nos hemos sumado a que la lengua náhuatl se vuelva algo más cotidiano entre nosotros, los que no nacimos en un contexto de la lengua náhuatl. En mi familia pues no hay nahuatlatos
Entonces, el que más personas como yo y como ustedes, que la lengua náhuatl no es nuestra lengua madre, querramos adoptarla, pues para mí es un gozo. Y bueno, yo estoy en la tarea de practicarla más, aprenderla más, y sé que aprender una lengua lleva su tiempo, no todos aprendemos eh, al mismo ritmo, pero estamos en esa intención. Así que toda esta cosmovisión sea en nosotros, que cuando te tomes un cafecito pienses en Tlaloc y en toda esa memoria ancestral que está contenida en el agua. Y hoy sé el viento que canta y que lleva flores, pétalos convertidos en mariposa a todos los rincones, a los cuatro rincones a los cuatro rumbos de este espacio-tiempo. Bueno, pues, Timotasque Mostla.